Que Dios bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia que nos sintoniza hoy en nuestro programa Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila, nuevamente aquí con ustedes, ¿verdad?, para impartir más bendición a través de la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Hoy en nuestro programa bajo el tema diezmos y ofrenda, viejo pacto o falta de apoyo a la obra. Vamos a estar hablando hoy en nuestro programa en forma bien profunda y de acuerdo, ¿verdad?, 100% a lo que la palabra nos dice, la Biblia nos dice, para analizar un poco y debatir un poco sobre esto que ha salido en este último tiempo, exclusivo de estos últimos días, que hay gente diciendo que no pueden diezmar o no tienen que diezmar, porque el diezmo, pues, alegadamente era solamente para el viejo pacto. Pero lo que nos hacemos la pregunta en nuestro programa hoy es si verdaderamente el diezmo era para el viejo pacto o es sencillamente que hay falta de apoyo a la obra. La palabra del Señor nos habla bien claro que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿verdaderamente el diezmo era para el viejo pacto o es que hay cristianos dentro de las iglesias que necesitan afirmar su fe porque tienen falta de fe? Vamos a estar hablando de eso de acuerdo a la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Recordamos a los hermanos que nos sintonizan, tenemos nuestras páginas online disponibles, www.miguelsanchezavila.com y www.miguelsanchezavila.org. También estamos en las redes sociales, estamos en Twitter y estamos en Facebook. El link directo para Twitter y Facebook, por lo menos el caso de Twitter, es www.twitter.com/diagonal-Sánchez-Ávila y www.facebook.com/miguelsanchezavila.org. Ya mismo lo van a poner ahí frente a la pantalla de su televisor para que usted pues pueda ver los links y nos pueda añadir directamente, ¿verdad?, a las redes sociales. Relacionado a esto, ¿verdad?, sobre el caso de el diezmo y la ofrenda, pues la palabra dice bien claro que tiene que ser con actitud de corazón. Pero antes de comenzar de lleno con la palabra, por lo menos, pues en este caso, recibimos, ¿verdad?, un mensaje bien especial de una hermana en Facebook, que lo queremos leer, ¿verdad?, en nuestro programa hoy porque, pues en este caso vemos la opinión de algunos dentro de la iglesia del Señor y usted puede ver que no solamente son los pastores y los ministros, pues, que hablan sobre esto, sino que hay creyentes que han, pues, creído a lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo, pues, obviamente les da revelación y que más allá de todo esto han tenido experiencias de ser bendecidos aportando a una causa, la causa del Evangelio, porque resulta, ¿verdad?, que todo ser humano come. Vamos a ver lo que esta hermana nos dice, lo voy a leer en nuestro programa hoy. Mire lo que dice, y en este caso, ¿verdad?, nosotros estábamos explicando un poco sobre el diezmo en nuestra página en Facebook. Esto causó polémica en muchos, porque pues les molestó que se hablara sobre eso a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, esta hermana nos escribió, dice, no se desgaste, o sea, la que habló a favor de esto, dice, no se desgaste, nadie sabe lo que es tener un ministerio a cargo hasta que lo hace y se da cuenta de cuán importantes son estos temas. O sea, el tema que estamos tratando en nuestro programa hoy sobre el diezmo y la ofrenda, más que todo el diezmo. Entonces, esta hermana nos escribió, sigue, hoy en día, por lo menos en mi país, un trabajo secular exprime muchísimo tiempo. Si a uno le cuesta orar, ayunar y prepararse espiritualmente para predicar, para visitar personas, etcétera, ¿cuánto más a un pastor? Hoy en día he visto pastores que por trabajar les queda muy poco tiempo y dejan de visitar a las ovejas. He visto testimonios de personas que han sufrido mucho y su pastor no ha estado. Y no estoy culpando al pastor, dice la hermana. Satanás se ha encargado que los hombres de Dios deban ser sometidos a trabajos seculares absorbentes. ¿Qué sería lo ideal? Que el siervo de Dios no trabaje, ¿verdad?, dice ella. Pero ojo, el buen pastor cuida de las ovejas. Es decir, un siervo de Dios que vive por fe se levantará a las 12 del día a orar, a estudiar la palabra. No, si para los hombres hay que levantarse a las 7 a trabajar, para el rey hay que madrugar a las 5 de la mañana. ¿Qué hará un pastor que vive por fe? Nada, no, dejar los pies, o sea, dejar los pies en la calle haciendo campaña,
predicando, visitando enfermos, a quienes están caídos, a los hermanos de la congregación, que muchas veces pasan por momentos difíciles y les falta este sabio consejo, pero de estos hombres son pocos. Entonces la hermana seguía diciendo, ¿a dónde voy con esto? Que muchos pastores han dejado de lado ser un buen pastor para trabajar, y yo creo que no debería ser así. Un siervo llamado por Dios sería ideal que no trabajara. Sin embargo, esto no es dado a todos. Entonces, ¿qué vemos? ¿Sabían ustedes que critican que predicar y desempeñarse en la obra de Dios desgasta tanto como las horas de trabajo secular? En mi caso he visto a mis líderes, mis hermanos del coro, sacándose la mugre, cargando equipo, a veces sin almuerzo, durmiendo tarde, levantándose temprano para armar campañas al aire libre. He visto cómo para comenzar a abrir una obra gastan hasta lo que no tienen para comprar las cosas que faltan. Muchas veces hay que rentar, que pagar luz, agua, hacer limpieza, y a veces son iglesias pequeñas donde van pocas personas y las ofrendas no son millonarias, y lo que resta, los pastores mismos de su dinero lo suplen. Mire, ese es el testimonio de una persona que ya está hablando. Entonces ella sigue diciendo, es cierto que Dios nunca los desampara y no les falta nada, pero si Dios habló de diezmo, no es porque a él le hace falta, es porque sus hijos necesitan eso para expandir la obra de Dios, o sea, el evangelio, explica ella. Pero hoy en día también se han levantado charlatanes. Estoy leyendo el mensaje como me lo mandó. Charlatanes que se guardan todo el diezmo para ellos y se enriquecen. Dios puede prosperar a sus siervos, pero ellos no dan fruto. Y es ahí donde cae la responsabilidad en nosotros de ver en nuestras congregaciones del trabajo y el crecimiento de la obra. Si usted tiene por delante un siervo de Dios que busca de Dios, que lo bendice cuando Dios lo usa para hablarle a usted, que lucha por expandir la palabra, pregúntele si alguna vez ha puesto de su bolsillo para bendecir la iglesia. Por cierto, respondo yo he puesto de mi bolsillo, en mi caso personal. Allá tenemos un pastor detrás de las cámaras, también ha puesto de su bolsillo. Mire esto, la persona dice, yo no soy pastora, tengo 22 años y 4 sirviendo a Dios, y le doy gracias al Rey porque me ha puesto en un lugar donde lo primordial es expandir el evangelio, cueste lo que cueste. Conozco varones que tienen casas humildes, sin mayores lujos, sin embargo Dios los usa en televisión y radio, y esos costos son de mucho dinero. Conozco hombres de fe que se arriesgan y rentan teatros, gimnasios, etcétera, con tal de que las personas conozcan la palabra. Y eso no nace solo, dice así, eso no nace solo, señores. Llega de los diezmos y ofrendas y se sigue usando para abrir más lugares y llegar a más personas. Y los que diezman saben que cuando lo hacen de corazón y que cuando lo hacen a conciencia, con entendimiento y para varones que realmente sirven a Dios, ese dinero no se te va de las manos. No lo siente, sino que Dios te bendice. Y añade en las letras finales de esta hermana que nos escribió, pero insisto, pocos pueden entender de esto si no saben cómo es, y no intento juzgar a nadie, todo lo contrario, es para que averigüe con sus siervos. Bueno, es que esto fue tan excelente lo que esta hermana nos escribió, que había que incluir en nuestro programa hasta mucho antes de nosotros exponer todo a la luz de la palabra del Señor. Porque ahora lo queremos explicar, ya que ella habló de la actualidad y de una realidad, y que usted que está ahí frente a la pantalla de su televisor o de su computadora que nos está viendo, pues ahora yo le voy a hablar de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Por lo menos hoy en nuestro programa queremos citar una historia bien conocida en la Biblia, y solamente en su comienzo. No vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero sí yo quiero que usted vea algo aquí, porque Dios sabe a quién elige. Y cuando Dios elige es a personas que son visionarias y personas que tienen un entendimiento completo de lo que la palabra dice. O sea que el evangelio hay que entenderlo y aceptarlo completo, no en parte, porque entonces solo somos una parte de lo que Dios quiere para nosotros. De que hay gente que roba, mire hermano, usted me perdona, pero usted es bastante adulto para saber quién es un pillo y quién no. Usted ya no es un niño. Bueno, a menos que usted sea un niño espiritual, pues ahí yo no sé. Pero eso se nota a legua. Lo que pasa es que a la gente le gusta que lo engañen y después le gusta dar excusas. Pero vamos a ver rápidamente estas imágenes aquí en nuestro programa hoy. Vamos a pedir al director aquí
Gloria al Señor que nos ayude, porque, ¿verdad? Esto nos recuerda un poco sobre el caso en el capítulo 6 en Jueces, en la Biblia, el caso de Gedeón. Para ese momento había un tiempo terrible en la historia de Israel, un tiempo de escasez, y Gedeón estaba tratando de esconder el trigo de los madianitas. Bueno, el capítulo 6 de Jueces, en la palabra del Señor, pues nos dice cómo la mano de Madián estaba sobre los hijos de Israel. Entonces, en este caso, pues nos habla en la palabra el ángel de Jehová y se le manifiesta a Gedeón. Muchos teólogos pues tienen de acuerdo y por coincidencia, y bueno, y cuando escudriñamos las escrituras lo sabemos, que el ángel de Jehová era Jesucristo mismo antes de encarnar en forma humana y darnos la salvación. Entonces se nos dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Primero, en un lugar equivocado. Si hablamos de la historia de Israel, brevemente, para que usted entienda, estamos hablando de una historia en donde es el periodo de los jueces. Por la rebelión de Israel, pues, se conoce históricamente en este periodo que llegaban las naciones opresoras y entonces pues oprimían al pueblo de Dios, pero Israel al arrepentirse, Dios iba levantando jueces que los iban levantando, o iban levantando jueces, ¿verdad?, que los iban libertando, sería mejor dicha la palabra y sin redundancia. Entonces viene Gedeón y cuando el ángel de Jehová se le aparece, le dice, número 1, varón esforzado y valiente. O sea, Dios no se equivoca. Era un varón esforzado y valiente y ahí vemos solamente en ese hecho todas las cualidades que él tenía como líder. Usted ve pues que Gedeón era una persona humilde y que no se veía superior a otros, ni competía para ganarle a otros, porque lo primero que hizo fue hablar en favor del pueblo. El versículo 11 del capítulo 6 dice, en Jueces, vino el ángel de Jehová y se sentó, mire, debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, mire lo que en el versículo 13 se nos dice que Gedeón afirmó. Dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, mire, habló por él y por el pueblo. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a la mano de los madianitas? O sea que el líder visionario, un creyente visionario, habla a favor del pueblo, se preocupa por el pueblo y es alentado por la misma mano divina, y esto requiere una entrega total. O sea, Dios mismo le dijo, varón esforzado y valiente. Y ya venimos diciendo, ¿verdad? El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refería a Jesucristo antes de su manifestación y que encarnara en la tierra en forma humana. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Dios el Hijo. Sabemos que Dios es parte de una Trinidad, no tres dioses, sino parte de una Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Obviamente sabemos que tienen los mismos atributos, pero una diferente función. Entonces aquí vemos que la clave de toda comisión, pues depende de Dios, y que una buena relación con Dios precede a cualquier llamamiento para hacer su obra, porque Dios ve que usted vale la pena para llamarlo. A Dios no le interesan los cobardes ni los mediocres, o sea, le interesan creyentes vigorosos para él dar visiones poderosas y dar provisiones poderosas. Entonces lo que vemos que impacta más en la historia, para que usted abra los ojos, amado hermano que me sintoniza, Gedeón era un adorador, y a Dios no solamente se le adora glorificándole con la boca y en la oración. Toda nuestra manera de ser, nuestra forma de vida, tiene que ver con la adoración a nuestro Dios. Por lo menos también tiene que ver con lo que usted aporta para la obra. Entonces, Gedeón era un adorador, por lo menos aún en tiempo de necesidad. Hello, los madianitas habían arrasado con todo. Al tocar, pues, sabemos que él, en un tiempo de necesidad,
le ofrece al ángel de Jehová. Mire eso, versículo 19, capítulo 6 dice, entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esa peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Entonces en la historia vemos que el ángel de Jehová extiende el báculo que tenía en su mano, toca la punta de los carnes y los panes sin levadura, o de la carne y los panes sin levadura, y sube fuego de la peña y consume todo. Ahora, pues en este caso viene una pregunta, ¿por qué sucedió eso allí? ¿Por qué se consumió todo eso? Porque a Dios le agradó la ofrenda. ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda? Porque salió del corazón de Gedeón, sabiendo y conociendo que tenía que adorar a Dios con la ofrenda, y lo más terrible, con algo que él diera por fe ante Dios, y Dios lo recibió como algo agradable. ¿Cómo usted me va a decir a mí que Gedeón no tenía fe si estaba dando algo que le dolía? ¿Por qué le dolía? Porque es que había escasez, y mire todo lo que le dio al ángel de Jehová. ¡Qué terrible! Entonces, lo que vemos aquí es que cuando se prueban estas verdades bíblicas, ya entonces la gente se molesta, porque la verdad es que no quieren aportar. Mire, hermano, yo le aconsejo algo. Si usted no quiere aportar a la obra del Señor, no use la Biblia para decir que el diezmo era del viejo pacto, ni para escribir cosas en el internet de eso. Si usted no tiene fe, quédese usted con su falta de fe y deje de manipular la Biblia. Reconozca que sencillamente usted es un tacaño que no quiere ayudar ni bendecir a la obra de Dios. Ah, no, pero lo que tú me estás hablando ahí es de Gedeón y lo que está aportando es un cabrito, y en el viejo pacto el pueblo de Israel aportaba frutas y otras cosas. Bueno, pero usted me perdona, pero eso era en esa época, en ese momento. Entonces usted no me va a decir hoy en día que también Dios pide que le aportemos un cabrito como lo hizo Gedeón. O sea, hermano, hay que saber interpretar las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que aquí hay falta de visión, puede ser consciente o inconsciente. Porque no me conviene, pues entonces voy a hacerme el que no entiendo. Entonces ese es el problema. Vamos a ver ahora rápidamente en estas imágenes. Vamos a pedirle al director, luego de ver Gedeón, este es el caso de Elías. Con Elías sucede algo, y es que cuando está el pueblo de Israel en su mayor apostasía, bueno, una cosa que sabemos que fue terrible, pues cuando Elías cita a los profetas de Baal y de Acera al Monte Carmelo, en esa tan y tan reconocida historia que nosotros conocemos del pueblo de Israel, pues entonces Dios, sabemos, hace descender fuego del cielo y quema el holocausto, y entonces pues Dios se glorifica sobre el pueblo de Israel. Lo que hay que venir ahora en profundidad aquí de la historia de Elías, cuando estaba frente a los profetas de Baal y luego de restaurar, ¿verdad?, en este caso, el altar que está caído de Jehová, ¿por qué en un tiempo de sequía, donde no llovía, gastaron tanta agua para que entonces rodeara el altar de Jehová, para que descendiera fuego y quemara ese altar, que nos lo habla en la palabra del Señor? ¿Cómo es posible que ellos hubieran gastado tanta agua en un tiempo de sequía? Porque vemos que los complementos ahí que Dios requiere es un sacrificio a través de la fe, porque la fe sin obras es muerta. Y usted lee en la historia que ese altar, por así decirlo, lo hartaron de agua en un tiempo de sequía, reconociendo y creyendo a Dios, y aún sabiendo que clamando a Él iba a hacer descender fuego del cielo, o sea, hacer un milagro. Pero para hacer ese milagro se necesitaba obrar a través de la fe, creerle a Él a través de la fe, y se necesitaba dar el todo. Israel no tenía, pues obviamente sabemos, había sequía, el agua estaba escasa. Sin embargo, imagínense, ellos dan eso. O sea, pues vámonos entonces un poquito para atrás en el caso de, ¿verdad? Si hablamos sobre el caso de Melquisedec, ya yéndonos más adelante, ¿verdad? Si hablamos en la palabra del Señor, aquí hay algo prefigurativo
muy asombroso sobre esto. Por lo menos, si hablamos de Melquisedec, estamos hablando del tiempo en el cual existía Abraham y todavía estaba la promesa que de su simiente iba a nacer el pueblo de Israel. Tu descendencia será como las estrellas en el cielo. Entonces, la genealogía de Melquisedec, en la llamada dispensación de la promesa en el tiempo de Abraham, no podía vincularse a el caso, ¿verdad?, a la tribu de Leví, o sea, ni a su tribu sacerdotal. No obstante, en aquel tiempo, pues Melquisedec fue constituido sacerdote por Dios y recibió los diezmos de Abraham. Y lo dice la palabra bien claro en el Génesis, diezmo, o sea, diezmo. No se puede argumentar entonces que el diezmo es solo para la ley, pues esto ocurrió 400 años antes de la ley para los judíos. Si ni siquiera los judíos todavía eran judíos, o sea, todavía estaba Abraham y el pueblo de Israel no existía aún como tal. Existía el que iba a engendrar el pueblo de Israel, que era Abraham. Entonces, en este caso, pues en Hebreos 5:6 nos dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que Cristo tiene todos los derechos como sacerdote que Melquisedec tuvo, incluido el derecho de bendecir al que diezma. Mire lo que está allí. Por alguna razón siempre se menciona todo en la Biblia. Jesucristo viene a ser tipo del sacerdote Melquisedec, según el orden de Melquisedec, y se está mencionando es a Melquisedec que existía en el tiempo de Abraham, antes que tan siquiera el pueblo de Israel existiera. Entonces Jesucristo con esto nos está diciendo, mira, yo también tengo el derecho de bendecir, así como Melquisedec, como lo puse en aquel tiempo como sumo sacerdote y bendijo a Abraham, así yo también tengo el derecho de bendecir a aquel que diezme. O sea, bajo el nuevo pacto Jesús no se limita a recibir nuestros diezmos, sino que también los bendice y nos bendice a nosotros tal como Abraham fue bendecido. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas 3:14, escuche, para que en Cristo Jesús la bendición alcance a los gentiles, así como Abraham fue el padre de la promesa, para que de su descendencia saliera el pueblo de la promesa, en el cual a través de Cristo nosotros somos injertados y libres de todo linaje, pueblo, lengua y nación, pues nosotros fuéramos bendecidos, igual que la actitud que tuvo Abraham de fe, porque Abraham diezmó y fue conocido como padre de la fe. O sea que la bendición se activa poniendo nuestra fe en la palabra de Dios, pero la fe sin actos y sin obra, o sea, de la obediencia, que la respalden, está muerta. Si usted como creyente no ayuda en nada a la obra de Dios, su fe está incompleta. Usted está muerto. No me importa que usted se moleste. Usted espiritualmente, su fe está muerta. O sea, la verdadera fe consiste en actuar con base en lo que creemos. ¿Y qué es lo que usted cree? O sea, si creemos que somos bendecidos junto con Abraham, también haremos lo que él hizo. Y él entregó el diezmo a su fiel sacerdote. No que los diezmos eran solamente para los sacerdotes. Bueno, pero entonces, ¿a quién usted me puede explicar en la Biblia que dice a unos llamó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo? No, pero es que aquel es un pillo. Pues está bien, pues no dé nada allí. Dé en tierra fértil. Pero la palabra necesita germinarse. La palabra necesita que se predique. Y hay que tener la sabiduría para saber en dónde sembrar la semilla. Porque si lo ponemos a lo prefigurativo que nosotros como creyentes sabemos del campo material en donde vivimos, yo si necesito una plantita que me germine, yo no la voy a echar la semilla en un sitio que sé que va a morir. Si yo estoy siendo bendecido con una palabra que me está ayudando, pues obviamente yo voy a bendecir esa obra para que esa palabra se siga regando. Ay, me gusta esa palabra, siga así, y no ayudan en nada. Yo no sé, pero es que lo de hoy está terrible. Por eso es que yo le digo, no es que fue para el viejo pacto, es que hay un montón de creyentes hoy en día que se están inventando estas mentiras. Y sobre todo están en la iglesia hispana.
porque esto pues también, yo lo digo, está en todas las culturas y en todas las razas, pero más frecuentemente si usted hace el estudio en las hispanas, porque es que hay muchos hispanos que son, como se dice en Puerto Rico, macetas, o sea, de la traducción tacaño. Mire, usted sencillamente reconozca que usted es un tacaño y que necesita que Dios obre en su vida en esa parte, pero no venga a usar la Biblia sin usted conocerla, que eso era para el viejo pacto. Y el versículo que usan ellos es ese, y yo lo voy a citar, Lucas capítulo 11, versículo 42. Mire qué falta de sabiduría. Dicen, donde dicen la palabra, dice, ellos alegan que por esto no se debe de diezmar. Dice así, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Mire lo que Jesucristo añadió. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y entonces, ¿qué era necesario hacer? La justicia. Sin dejar de hacer lo otro, que era dar el diezmo también. O sea, ahí no nos está hablando que Jesucristo dijo, no diezme. Jesucristo mismo cumplió con el diezmo. Y sí, existía en el tiempo de la ley, pero antes de que la ley fuera instaurada, existía. No, pero ven acá. Pero entonces, ¿en qué parte en la palabra del Señor me habla sobre que yo tengo que aportar para su obra? Ayúdenme a buscar Primera de Corintios capítulo 9, versículos 13 al 14. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 13 al 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? O sea que como seres humanos comemos. Y los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces usted va a venir a quererme cambiar la Biblia a mí y a querer cambiar la Biblia porque usted solo gasta en los moles o solo le paga al astrólogo miles de dólares para que le profetice, o solamente usted gasta su dinero apostando en peleas de boxeo, o solamente lo gasta en cerveza y en licor y hasta en droga. Entonces el cristiano no puede diezmar para una palabra que necesita el mundo. Por favor, no me venga usted a hablar esas cosas a mí. Entonces al brujo y al hechicero no le pagan el diezmo, le pagan miles de dólares para que les haga trabajo. Y entonces lo que les gusta hoy en día atacar ahora al pueblo de Dios es el diezmo. Ay, mira, jajaja, vive del diezmo, póngase a trabajar. Usted me perdona, pero como la ignorancia es grande, pues vamos a explicar un poco sobre esto. Una predicación de un ministro y de un evangelista vale 8 horas de trabajo. Estamos hablando, es como si fueran 8 horas de trabajo. Averigüe un poco para que usted vea, entonces, cómo se prepara el ministro y evangelista para ese mensaje. Si nosotros queremos llenarnos más de Dios, también tenemos que tener nuestro tiempo aparte para orar, para encerrarnos con Él. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el precio? A veces hay hasta precio pagado por la familia, que tenemos que dejar a nuestras familias aparte y despegarnos de ellos para salir a predicar la palabra. ¿Y qué es lo que hace usted? Ir a gastar el dinero en los moles. Pues gaste su dinero en los moles, bótelo, pero entonces no esté atacando a aquellos que quieren y creen y tienen fe diferente a usted para aportar a la obra del Señor. Lo que pasa es que lo que hay es hoy en día un espíritu de ignorancia de gente que sencillamente lo que son es ataques a la obra del Señor y nada más. Entonces vamos a mencionar ahora el Antiguo Testamento. No, pero ¿dónde sale que los apóstoles daban el diezmo? Lo que pasa es que ellos daban mucho más todavía, porque creían a Dios y velaban para que ninguno le faltara nada. Vamos a la palabra del Señor en Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías capítulo 3, versículo 8, mire lo que dice. Robará el hombre a Dios, vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Para qué Dios va a hacer una afirmación de ese calibre en el Antiguo Testamento y decir después que en el Nuevo Testamento no es válida? ¿Para qué Dios va a afirmar en el Antiguo Testamento que le están robando cuando no diezman y entonces eso no va a ser válido en el Nuevo Testamento? Esto es algo completamente ilógico. O sea, lo que podemos ver aquí es que Dios no puede literalmente desatar sobre nosotros todas sus bendiciones si nosotros le fallamos en diezmar. El manejo del dinero demuestra el estado de su corazón. Si el poder de la riqueza de este mundo no lo controlan, entonces usted
es libre para diezmar y ofrendar. A usted no le tiene que interesar lo que hagan con el diezmo y la ofrenda a los demás, pero ahora es bien importante que si usted va a aportar, usted vea el fruto. Ya en ese caso, al que le toca el trabajo de administrar esto, es a la persona que pues se le ofrenda. Pero la Biblia enseña que aunque usted le da ese diezmo a un ministerio o a un ministro, quien está recibiendo ese gesto de adoración y fe de parte suya es Dios. O sea que si usted ve como que lo está recibiendo el ministro y el ministerio, entonces usted todavía está conectado en el plano material, no en el espiritual. Si el ministro y el ministerio roban, pues entonces le están robando a Dios. Pero si usted no aporta en tierra fértil, el que le está robando a Dios es usted. Por lo menos en este caso, usted lo hace es para Dios. Pero aquí yo le digo, interésese en ver el fruto que se está dando. Se está predicando la palabra, se están convirtiendo la gente, la palabra me está edificando. ¿Qué es lo que ese predicador predica? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque también, pues obviamente, yo, por lo menos de parte mía, a gente que vienen con legalismo, con tontería, con cosas contrarias a la palabra, con apostasía, de mí no reciben ni un penny, ni un centavo, pero si usted ve que hay algo diferente, usted aporte. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ver esta imagen aquí. Pues la siguiente imagen que vamos a ver aquí, pues nos recuerda un poco cuando Jesucristo pues le hablaba a los fariseos. Y ese versículo ya lo habíamos dicho sobre Lucas capítulo 11, versículo 42. La gente que dicen que esto supuestamente era para el viejo pacto, lo de diezmar, usan ese versículo que yo no sé en qué cabeza les cabe tan malinterpretarlo mal. Bueno, es que se buscan excusas que no van al caso. Dice Lucas 11, 42. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la mente y la ruda, toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Cristo ahí no está diciendo que no diezmen, ni tampoco le está llamando hipócritas a los que diezman. Hipócritas ellos eran ellos, o sea, los fariseos, en su forma de diezmar, porque si Cristo dice, esto os era necesario hacer, está hablando de la justicia. Cuando dice después, sin dejar de hacer lo otro, es el diezmo, o sea, que de nada tampoco sirve solamente dar el diezmo si no hay justicia y no hay un corazón contrito y humillado ante el Señor. O sea que no puede faltar nada en el Evangelio. La fe también sin obras es muerta y de nada tampoco sirve dar el diezmo si usted está mal y tiene cosas que corregir. Pero tampoco de nada sirve que usted esté corrigiendo algunas cosas y que la de diezmar esté fuera. O sea que tiene que ser todo lo que Dios nos manda. Entonces pues Dios ordena los diezmos, ofrendas y primicias para no ser influenciados por la codicia. Segunda de Corintios 9, 6 dice, por esto os digo, el que siembra escasamente segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire allí lo prefigurativo en la palabra. Y este fue el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero vemos el mismo sentir de Jesús en la forma de hablar. Que la Biblia la escribieron hombres. No, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué la Biblia no la escribió Dios? Porque ni aun Dios escribiendo la Biblia en la cara suya, usted lo iba a creer. Y Dios no se tiene que rebajar a que el ser humano haga como Él quiera. Aquí el que hace como quiere y el que usa los instrumentos que Él quiere se llama Dios. Usted olvídese que usted en su pecado, si sigue arrastrando y si sigue en rebelión, usted no tiene un final bueno. El mejor seguro que hay para la vida eterna es el seguro de la salvación y ese se obtiene por Cristo y creyendo en Él. Usted no crea que cuando se muera aquí todo acabó. Es ahora una vida eterna, pero si usted rechaza al dador de la vida eterna, usted para el cielo no va. Y eso es algo bien claro que dice en la palabra del Señor. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, mire esta alegoría. Si usted para lo de Dios da escasamente, usted no puede ser bendecido abundantemente. Entonces, Deuteronomio capítulo 14, versículos 20 al 23 dice,
ahí nos habla sobre el caso, ¿verdad?, de el diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindieron cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiese allí para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer, mire, a temer a Jehová tu Dios todos los días. No, pero ese era ganado. No, pero ese era... Bueno, pues entonces métase usted a ganadero y ofrende a ganado. Mire lo ilógico. Hay gente que dicen que aquí nos habla de ganado y de grano y de vino. Pues entonces, si fuera también esto adaptable a nuestro tiempo, tal como nos dice en el tiempo de antes, pues tendríamos que dar vino, tendríamos que dar grano, tendríamos que dar ganado, y eso en esta época no trabaja así para todo el mundo. Hoy lo que hay en día, pues obviamente de sistema mercantil, es el dinero, y con ese es que uno paga agua, luz, teléfono y todo lo que se necesita para llevar a cabo la obra de Dios. Proverbios 3, 9 al 10 nos habla ahora de otras cosas, de lo que se llama las primicias. Dios ordena los diezmos, ofrendas y primicias para no ser influenciados por la codicia y tener una puerta abierta para él bendecirnos y hacer influencia con su poder. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo su fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. También prefigurativo, porque usted no tiene un granero ni un lagar. Todos los creyentes no se puede decir que son, pues obviamente, agricultores. Pero entonces, si usted es del determinado trabajo que sea, o de la determinada profesión que usted es, o de lo que sea, pues en este caso es aplicable para que en su caso aislado Dios lo bendiga, pero no puede ser literalmente así. Y en nuestro programa hemos visto, ¿era para el viejo pacto el diezmo o es falta de apoyo a la obra? Yo puedo concluir, es falta de apoyo a la obra, buscarle las 5 patas al gato, y sencillamente es no querer aportar y querer decir que la gente hay que se lucra. Usted perdona, pero los mismos que dicen eso son los mismos que cantan el no juzgar, que bien mal aplicado que lo cantan, porque parece que no conocen nada en la palabra del Señor además de eso. Pero ahora ahí sí podemos ver que el que está juzgando es usted, porque hay gente que hasta pasan hambre en sus comienzos predicando la palabra del Señor, y cuando Dios lo bendice, entonces vienen y le caen encima a ese pobre pastor. Hay un dicho que dice, conoces mi gloria, pero no conoces mi historia. Y si Dios quiere bendecir a alguien, que toque a alguien para regalar un carro, para regalarle una casa, a alguien que hasta hambre pasó en sus comienzos, ¿qué le importa a usted? No sea entrometido y póngase a trabajar. El que tiene que trabajar es usted, porque lo que pasa es que hay gente que no ven la obra de Dios como un trabajo, y es el trabajo más difícil que hay y que casi nadie quiere, aunque Dios lo llame, porque es un trabajo que vive por fe, y al ser humano no le gusta vivir por fe. Igualmente al ser humano no le gusta muchas veces bendecir a los que viven por fe. Y hoy en día hay muchos, sobre todo ministros de la música, que no viven por fe. Les gusta cobrar bastantes miles de dólares por dar 3 cánticos en las iglesias se lo aceptan, el cantante sigue creyéndose lo más grande, y cuando viene el predicador le dan una canasta de fruta. Entonces lo que vemos ahí es que la gente se está en las iglesias como que poniendo un énfasis en lo que menos tienen que poner, y es en cánticos y la palabra del Señor cero. Sí, los cánticos son necesarios, pero también no mal acostumbre entonces usted a la gente y sepa que todos comen y que todos viven. No, que es que hay que predicar la obra del Señor sin interés. Pues está bien, pues si es una persona, por ejemplo, un caso que yo supe, un pastor lo mandan a llamar de un sitio bien lejos, viene con su esposa, sus 2 hijos, o sea, una parejita de nenes, bebé, y al final, después del culto, que dura hasta la 1 de la mañana, le dan una canasta de fruta. Pues usted me perdona, pues sí, uno lo hace para Dios, pero ellos comen, y si él vive de eso, ¿qué van a hacer sus hijos? ¿Cuál es el respaldo? ¿Qué va a hacer con el guineo? O con, ¿verdad? Internacionalmente se le dice de diferentes formas. ¿Qué va a hacer con las frutas? ¿La va a meter en el tanque a ver si le sirve de gasolina? ¿O va a licuarlo en una licuadora a ver si le puede dar el jugo a sus hijos y a su esposa para comer? Entonces a los cantantes sí le dan miles de dólares porque cobran. ¿Quién es el que verdaderamente se lucra? O sea,
Hay que poner orden en las cosas que estamos nosotros viviendo hoy en día. Éxodo capítulo 34, versículo 26. Mire lo que dice. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Usted no tiene detrás de su casa un cultivo. Bueno, por lo menos hasta donde yo sé de todos los que nos sintonizan, yo sé que una gran mayoría que no. Entonces, ¿qué va a hacer un pastor y una iglesia con frutas que usted le lleve? Si necesita pagar agua, luz, teléfono, pues obviamente aquí yo puedo interpretar que en la actualidad yo tengo que traer eso prefigurativo de la palabra a lo que estamos nosotros viviendo hoy en día. O sea, las primicias son un acto de adoración a Dios. Siempre es bueno dar una ofrenda de primicias, aparte del diezmo y la ofrenda regular, por cada día del año al mes. O sea, hasta una vez al año. Eso tampoco es algo que usted tenga que estar dándolo continuamente, pero que usted lo hace en agradecimiento y en fe a Dios. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No acumulen tesoros en la tierra, y dice claramente, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Que hay 2 o 3 pillos, que hay 2 o 3 sinvergüenza, bueno, pues está bien, pues no le dé a ellos. De donde usted sabe que la palabra se está llevando. De el ministerio donde usted sabe que el dinero se está usando para ayudar a los huérfanos, para ayudar al pobre, para ayudar al necesitado, donde la palabra está germinando, donde se están ganando almas, donde se están llevando a las vidas a los pies de Cristo. Porque estar poniendo excusas, no, que es que se lucran, que son un montón de pillos. Mire, usted no puede encerrar a todos en el montón. Lo que pasa es que el principal pillo es el que le roba a Dios. Y ese, en este caso, pues viene a ser usted. Yo no le estoy diciendo a usted que me aporte nada a mí, porque primero y principal, yo no soy pastor. Yo soy evangelista, pero si vamos a hablar por lo que la palabra dice, hay que hablar lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a pedirle, rápidamente al director a ver estas imágenes de nuevo. Vamos rápidamente ahí, por lo menos ahí veíamos el caso de Melquisedec, ya eso lo habíamos hablado, el caso de Elías, pero en el caso de Gedeón, cuando es consumida esa ofrenda que Gedeón da con actitud de corazón al Señor, y es consumida por Dios, tipo de que a Dios le agradó esa ofrenda, pues en este caso sabemos que Gedeón tenía entonces una buena relación con Dios y Dios se agradó de esa ofrenda, por eso la consumió. O sea, porque Dios se agradó de ese sacrificio, o sea, que fue una ofrenda sacrificada. El visionario ofrenda a Dios cuando Dios pide y cuando Dios no pide. Y ese fue, ¿verdad?, el caso de Gedeón. Dios no le pidió a él que ofrendara eso, y él lo dio con actitud de corazón. Mira entonces eso, lo que podemos, ¿verdad?, ver ahí en la palabra del Señor. La clave de toda comisión depende de Dios. Una buena relación con Dios procede a cualquier llamamiento para su obra, para hacer lo que Dios quiera con nosotros. Es imposible que usted diga, yo amo a Dios, yo le creo a Dios, yo hago lo que Dios me diga que haga, pero no ofrezco diezmo ni ofrenda. Pues que es eso, usted me perdona, pero en este caso, para obedecer a Dios tiene que ser, y si Dios de momento lo toca a usted, mezquino, para que usted le otorgue a una persona que lleva la palabra de Dios y que en ese momento está teniendo necesidad, y usted dice que usted obedece a Dios, mire, no se engañe, usted no obedece a Dios nada. Entonces la palabra a Gedeón nos habla, Dios le dice, el ángel de Jehová, tipo de Jesucristo, le dice, varón esforzado y valiente. O sea, son humildes y no se ven superiores a otros, ni compiten para ganarle espiritualmente a nadie. Ahora, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refería a Jesucristo como algo prefigurativo. Pero aclaro, no es que signifique entonces que Jesucristo era el arcángel Miguel, porque Jesucristo adquirió un nombre superior a los ángeles y heredó un más excelente nombre que ellos. Nombre sobre todo nombre. Y lo que pasa es que se le decía en el antiguo pacto así, antes de su manifestación terrenal, aquí encarnado en forma humana para darnos la salvación. Pero es bien claro, una cosa es el arcángel Miguel, otra cosa es Jesucristo. Y los que predican esto, que Jesucristo es el arcángel Miguel, mire, lea bien la Biblia y no se deje engañar. Por lo menos eso es lo que yo le voy a recomendar. Porque si Jesucristo tiene un nombre sobre todo nombre, y el apóstol Pablo recibió la revelación y lo dice en la palabra,
un excelente nombre, sobre todo nombre, más excelente que los mismos ángeles, pues quiere decir que hay distinción. Entonces, vamos de nuevo allá a las imágenes, en nuestro tema que estamos hablando hoy sobre los diezmos y las ofrendas. Gedeón, varón esforzado y valiente, humilde, no se ve superior a otro, habló en favor del pueblo, es alentado por la mano divina, pero para eso requiere entrega total. Y hasta en la ofrenda que él dio, se veía la entrega total que este varón de Dios tenía, que hasta cuando se extiende el báculo, que el ángel de Jehová extiende el báculo y quema, ¿verdad?, allí esa ofrenda, pues entonces se ve como tipo de que a Dios le agradó esa ofrenda. Una buena relación con Dios, repetimos, procede a cualquier llamamiento, y vemos ya de antemano que Gedeón era un adorador. Aún en tiempo de necesidad se atrevió a dar esa ofrenda a Dios, que sencillamente, hermano que me sintoniza, era un definitivo llamado sacrificio. Porque es que el asunto es que los madianitas, ¿verdad?, se habían llevado todo y estaba Israel pasando en un tiempo de necesidad. Entonces Génesis capítulo 4 versículo 20 también nos habla 400 años antes de que la ley fuera instaurada, y nos habla sobre Abraham y Melquisedec. Solo estamos resumiendo un poco porque ya pues en nuestro programa mencionamos sobre eso. Nos dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Al usted contribuir a la expansión del reino de Dios, usted está honrando a Dios con sus bienes. Y el asunto que hay hoy en día, que mucha gente no son bendecidas en su finanzas, es, número uno, la falta de administración. Yo no sé cómo será en otros países donde nos sintonicen, pero por lo menos en Puerto Rico, aquí la gente gasta hasta la inocencia en los moles. Porque lo que pasa es que hay un vacío en el corazón de muchos y a veces se trata de llenar comprando y comprando. No digo que esto sea todos los casos, pero si usted, ¿verdad?, va a esos lugares a gastar su dinero, pues entonces no critique a los que en realidad hacen un esfuerzo para dar a la obra del Señor. No, que cada cual es libre de hacer lo que quiera. Pues sí, pues entonces hay gente libre de diezmar. ¿Qué le importa a usted eso? Usted siga entonces gastando hasta la inocencia en las carteras si usted quiere. Pero si queremos recibir la bendición de Dios, hay que ayudar a la expansión de su obra. Y la bendición en la finanza muchas veces no sucede porque hay una falta de administración en el hogar. Y la gente gasta y gasta hasta de lo que no tiene. Entonces esto pues aquí viene a ser un problema. Y el asunto es que a la gente, cuando le llegan los recibos de agua, de luz, de teléfono, de la renta, no les gusta y dicen que no tienen. Sí tienen. Lo que pasa es que lo que les gusta es gastar en los moles y gastar en las cosas que no son prioridad. O sea que hay una inmadurez allí. Entonces, falta de administración, amor al dinero. Y número 3, falta de dar a la obra del Señor. Y eso pues usted no me puede decir que trae una bendición. Y yo no le estoy pidiendo a usted su dinero. Yo no quiero su dinero. Dios no quiere ni necesita su dinero. Pero si Dios lo necesita en una determinada obra y lo toma, pues entonces allí es donde usted tiene que ver y evaluar si verdaderamente usted realmente ha creído a Dios. Si usted siente aportar, yo con eso yo no tengo problema, pero Dios no necesita su dinero, yo no necesito el dinero, a menos que Dios toque a alguien y bueno, ahí sí se recibe, pero aquí yo no estoy pidiendo dinero, ni queriendo el dinero de otro, ni hablando de prosperidad de estas cosas. Es verdad, viene una prosperidad cuando bendecimos al Señor, pero yo tampoco puedo predicar solamente de esto porque la palabra pues es completa. No confundamos la gimnasia con la magnesia ni busquemos excusas. Aquí no hay excusa que valga la pena. Aporte a la obra del Señor, dele al Señor. Si usted siente que está en un lugar equivocado dando y en un lugar que espiritualmente usted no está creciendo, váyase de ahí a un lugar donde usted pueda ser bendecido y usted pueda conocer la palabra a profundidad y donde verdaderamente usted crezca, porque también en eso pues hay que ser lógico. Ahora vamos a algo bien claro que dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos pues rápidamente a las imágenes, ¿verdad?, que nos recuerdan un poco sobre el caso de la historia de nuestro maestro. Los fariseos vinieron a él para tentarle, poniendo aquí un ejemplo, ¿verdad? Y le vinieron con una
moneda del César. Bueno, Jesucristo dijo, ¿cuál es la imagen que tienes ahí? Que referente a una moneda del César. Porque pues ellos vinieron y le hicieron una pregunta, y la pregunta que le hicieron fue, Señor, ¿es lícito dar impuestos al César? Mire qué malo era esa gente que lo querían hacer caer en tentación, porque el asunto era que si Jesucristo decía que era lícito dar impuestos al César, entonces el pueblo de Israel se le venía encima, porque el pueblo de Israel odiaba a los romanos. Y es que los romanos eran unos opresores de primera. Si Jesucristo decía que no era lícito dar impuestos al César, entonces los romanos los iban a meter presos por incitar una rebelión e ir contrario a la ley. Mire que aparentemente no le daban una salida para dar una respuesta correcta. Entonces Jesucristo da una respuesta como maestro y como todo Dios súper correcta, que es un ejemplo a usted que me sintoniza. Dicho por la boca del maestro. Dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por si acaso, se lo repetimos de nuevo. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usted le está dando a Dios lo que es de Dios. Ah, pero ese es más que el ayuno, más que la oración. Bueno, primero y principal, si usted estuviera en ayuno y oración y estuviera en las cosas espirituales, usted supiera verdaderamente que a la obra del Señor hay que aportar, porque su corazón no está bien. Con esto pues estamos ya por terminar nuestro programa y le queremos recordar a los hermanos que nos sintonizan. Ahí frente usted puede ver nuestras cuentas en las redes sociales. www.twitter.com/Sánchez Ávila, www.facebook.com/MiguelSánchezAvila.org. Si usted tiene cuentas en las redes sociales, pues ahí pues usted nos puede añadir y sabe que estamos 100% a la orden, 100% a la mayor disposición, y le pedimos de corazón, ¿verdad?, a todos los que sintonizan nuestro programa y ven también nuestras predicaciones a los diferentes lugares donde salimos, tanto, bueno, fuera en Puerto Rico como fuera de los Estados Unidos, etcétera. Le pedimos oración, ¿verdad?, para que podamos seguir hacia adelante en nuestro ministerio, en lo que Dios pues nos ha mandado a hacer. Y ya para terminar, le queremos recordar, hermano, déjese tocar por Dios. Viva la obra completa. No busque excusas para dar justificaciones a sus argumentos. Esto no se trata de quién humanamente tiene la razón. Se trata de lo que Dios a través de su palabra dice. Si aquí en la Biblia está su fe, déjese llevar por lo que Dios en su palabra dice. No interprete las cosas a su manera ni a su conveniencia. Usted no puede interpretar las cosas como les dé la gana. La gente a veces interpreta las cosas que dicen aquí y se ponen a estar escudriñando en ellos mismos. No, aquí hay un orden. La palabra nos llama y nos manda a congregarnos. La palabra nos dice bien claramente que nosotros debemos de buscar la dirección de Dios para todo. No es su propia dirección, no es su propia prudencia, no es lo que usted interprete de las cosas. Es sencillamente lo que es una realidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Grábese ese versículo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que Cristo es la verdad que lo puede hacer libre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hemos terminado nuestro programa por hoy. Nuestro programa bajo el título Diezmo y ofrenda. O mejor dicho, diezmo, viejo pacto o falta de apoyo a la obra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hacia adelante en el Señor, con Dios siempre. Dios les bendiga.